Al final de este video vas a entender por qué puse todo este humo y qué tiene que ver con el país que vamos a hablar hoy. Recordemos que hasta ahora estos son los puestos anteriores. A medida que va avanzando este ranking se va poniendo cada día más y más interesante. Les recuerdo también que el puesto en el que ubico los países es sumamente personal. Lo que no es personal es la información que comparto en cada video. El protagonista de este video es un país que nadie menciona. Un país que si le preguntás a 10 personas al azar, 9 no sabrían ni decirte dónde queda. Pero lo más increíble no es eso. Lo más increíble es que este país esconde algo que cambió la historia de África. Algo que los poderosos no querían que sucediera. Algo que, cuando finalmente pasó, no tardaron en apagar. ¿Cómo es posible que un país olvidado haya sido escenario de uno de los intentos más ambiciosos de revolución en la historia moderna? Pero antes de llegar ahí, hay algo más que tenés que saber. Porque este país no siempre se llamó así. Su nombre era otro. Un nombre que hablaba de su pasado colonial y de cómo fue explotado durante décadas. Pero en un giro inesperado, su gente decidió cambiarlo por uno que reflejara su verdadera identidad. Y no es un cambio menor. Pocos países en el mundo se animaron a algo así. Ahora, lo curioso es que, aunque el francés es su idioma oficial, la mayoría de su gente habla un idioma que ni siquiera tiene un sistema de escritura propio. ¿Te imaginas millones de personas hablando una lengua que no tiene forma oficial de escribirse? Pero eso no es nada comparado a lo que pasó en los años 80, porque hubo un hombre que quiso cambiarlo todo, un líder que se convirtió en símbolo de resistencia, que soñó con un país autosuficiente, que desafió a las grandes potencias y que terminó asesinado. Y acá surgen muchos interrogantes. Por un lado, ¿quién era esta persona? Por otro, ¿qué hizo para que lo sacaran del medio tan rápido? ¿Y por qué hoy en día, décadas después, su nombre y su sombra todavía sigue presente en cada rincón de este país? Y también algo mucho más importante, ¿cómo un lugar con tanta historia, con tanta lucha, con tanto potencial, terminó en este ranking entre los peores del mundo? Fíjate que estamos hablando del puesto 198 de 211 que hay en el ranking. Básicamente hay argumentos muy sólidos que en este video te vas a enterar de por qué este país se encuentra en este puesto de ranking. Algunas más o menos te las podés imaginar. Otras, sin dudas, que te van a sorprender. Para entender cómo llegó este país a esta posición de ranking, primero tenemos que hablar de la época en la que todo parecía posible. Imagínate estar en un país donde el líder decide romper con las reglas del juego, donde se promueve el orgullo por lo local, donde no se espera que vengan otros a salvarlo, sino que se hace un cambio desde adentro, donde la educación, la salud y la autosuficiencia eran prioridad. Eso es lo que quiso lograr este hombre, y durante unos pocos años parecía que lo iba a conseguir. Pero los intereses externos, la presión internacional y las traiciones internas terminaron destruyendo ese sueño. Pensalo por un momento, ¿cuántas veces nos han vendido que la solución está afuera? Que necesitamos depender de otros para poder avanzar. Pero cuando una persona o un grupo, un colectivo de gente, una sociedad decide tomar el control de su destino, ahí cuando la cosa empieza a cambiar, porque la independencia real es lo que más miedo le da al poder. Y es exactamente eso lo que yo más valoro en mi vida, la posibilidad de ser libre, de no depender de un trabajo, de un horario o de un gobierno. Poder moverme por cualquier lugar en el mundo solo con mi notebook o mi celular. Y eso es justamente lo que enseño en mi plataforma, La Llave del Mundo. Si estás cansado de depender de otros, de que tu vida esté controlada por un trabajo que no te gusta, con horarios que no elegiste, y en un lugar que no te llena, podés aprender a generar ingresos online y crear tu propio emprendimiento desde cualquier lugar. Pero no es solo el generar ingresos, sino también el desarrollo personal que necesitas como para poder lograr esa libertad. Lo bueno de La Llave del Mundo es que vas a tener una comunidad de personas que están en la misma apoyándote todo el tiempo, junto con herramientas para poder lograr la libertad que tanto querés. Si querés saber más información, te dejo el link en la descripción. Volviendo a este país, ¿por qué fracasó todo lo que parecía tan prometedor en este lugar? ¿Por qué el sueño de autosuficiencia y libertad terminó en violencia y crisis? Hay algo que pasó a puertas cerradas, algo que cambió todo el rumbo de esta historia. Un detalle que casi nadie conoce. El problema con la libertad no es que todos la quieren, o mejor dicho, no todos quieren que la tengas. Porque cuando un país, una persona o un grupo se empieza a mover sin pedir permiso, sin depender de nadie, el sistema reacciona. Y eso fue exactamente lo que pasó acá. Porque este país, en los años 80, estuvo a punto de romper con el ciclo de dependencia que había definido su historia. Se venía una nueva era, se venían nuevos tiempos, hasta que alguien decidió que eso no podía pasar. El hombre que estaba detrás de esta revolución se llamaba Thomas Sankara. Si no lo conoces, es normal. No es un nombre que te van a enseñar en la escuela ni que vas a ver en los libros de historia más populares. Pero en África, su nombre todavía resuena, porque Sankara hizo algo que muchos políticos solo prometen pero nunca cumplen.
que su país fuera realmente autosuficiente. Nada de préstamos eternos con el FMI, nada de depender de las migajas de las potencias. En su corto gobierno logró cosas que parecían imposibles. Impulsó la agricultura local para no depender de las importaciones, eliminó el gasto innecesario del gobierno, mejoró la educación y la salud y hasta prohibió el uso de coches de lujo para los funcionarios. Imagínate lo que pasaría hoy en cualquier país del mundo si un presidente dijera: nadie que forme parte del gobierno puede hoy en día andar con autos lujosos ni vivir con privilegios que el resto de la población no puede acceder. Sé que esto quizá puede sonar contradictorio porque puede ir en contra de la libertad de una persona que honestamente generó su plata y pueda gastarlo en lo que se le canta. Pero ahí viene el tema. La mayoría de los países, como este caso, el que ocupa este puesto del que estamos hablando, los gobernantes no hicieron la plata de forma legítima, la gente está cansada. Entonces, más allá de que le tenés que cortar la libertad al decir ese tipo de cosas, el pueblo se lo aplaudía porque estaban cansados de ver cómo los gobernantes corruptos vivían una vida de lujo a costa de la gente. Entonces, si bien no es lo ideal, se aplaude porque mismo en los demás países, hoy en día es la realidad que hablamos en otros videos. Pero Sankara no solo se metió con los poderosos dentro de su país, también desafió a Francia y a los organismos internacionales. Les dijo en la cara que no iba a seguir jugando con sus reglas, y lamentablemente ahí firmó su sentencia de muerte. En 1987 lo asesinaron en un golpe de estado. Lo peor de todo fue la traición que hubo en el medio, ya que este golpe fue organizado por su propio amigo y mano derecha, Blaise Compaoré, que no le hizo honor a su apellido siendo compañero, sino que junto al apoyo de fuerzas extranjeras bajó a su amigo del poder. Desde ese momento, todo lo que Sankara había construido se vino abajo. El país se desplomó y volvió a la corrupción, a la inestabilidad y a depender de otros para poder sobrevivir. Pero su muerte no solo marcó el fin de una era, sino que dejó una pregunta abierta. ¿Es posible que un país africano logre ser autosuficiente, logre ser independiente sin ser eliminado en el intento? Y esa no es la única pregunta, porque hoy, décadas después, este país enfrenta un problema que pocos países en el mundo pueden entender, algo que afecta a cada una de sus ciudades, a cada persona que vive ahí, a lo que hoy en día lo convierte en uno de los países más peligrosos del mundo. Si Sankara estuviera vivo hoy, probablemente no reconocería el país que intentó transformar, porque lo que está pasando ahora en este lugar es mucho peor que la pobreza o la corrupción. Este país se convirtió en uno de los más peligrosos del mundo, y no es por un crimen común o falta de recursos, es por algo mucho más grande. En los últimos años, este lugar se convirtió en el epicentro de uno de los conflictos más violentos de África. Grupos terroristas como Al-Qaeda y el Estado Islámico encontraron en este país el terreno perfecto para expandirse. Y te preguntarás por qué, ¿a qué se debe esto? Básicamente porque el gobierno perdió el control en la mayor parte del territorio. Hay regiones de este lugar donde la policía y el ejército directamente no pueden entrar. Ciudades que están bajo el dominio de extremistas, donde las leyes del Estado dejaron de existir y las personas viven con un miedo constante. Los ataques son cada vez más frecuentes y brutales. Se secuestran aldeas enteras, se asesina a quienes se resisten y muchas familias tienen que abandonar todo lo que tienen de un día para el otro. Hoy en día, casi 2 millones de personas fueron desplazadas dentro del país. Imagínate un lugar donde el 10% de la población tuvo que dejar su casa porque literalmente no puede vivir ahí sin arriesgar su vida. Y si eso no fuese suficiente, la crisis humanitaria es brutal. La escasez de alimentos y agua se agrava cada año. Las escuelas cierran porque los docentes tienen miedo de ser atacados y el acceso a la salud es casi inexistente en muchas zonas, donde más del 40% de la población vive con menos de $2 por día. Pero la historia no termina ahí, porque lo más impactante es cómo el gobierno ha respondido a todo esto. En los últimos años, el país tuvo varios golpes de Estado, uno tras otro. En menos de 2 años, este país cambió de presidente 3 veces. Y ahora, el líder que está en el poder dice que quiere expulsar a las fuerzas francesas del país y cortar lazos con Occidente. Pero la pregunta es, ¿podrá hacerlo sin que termine como terminó Sankara? Porque si hay algo que nos enseñó la historia de este país, es que cada vez que aparece alguien que tiene la buena intención de hacer algo diferente, el destino termina siendo siempre el mismo. ¿Será diferente esta vez? ¿O este país va a seguir en este ciclo atrapado sin salida en un bucle una y otra vez? Este país está atrapado en una tormenta de pobreza extrema, terrorismo, golpes de Estado, crisis humanitaria y lo peor de todo, un futuro incierto. Porque si miras la historia, es un ciclo que se repite una y otra vez. Cada vez que alguien intenta cambiar las cosas, termina siendo eliminado.
Cada vez que surge un líder con nuevas ideas, el poder se reorganiza para aplastarlo. Entonces la pregunta es, ¿hay salida? Porque a pesar de todo, la gente en este lugar sigue luchando. Siguen adelante en un país donde levantarse cada día ya es un acto de resistencia. Donde tener agua potable es un lujo. Donde estudiar es casi imposible en muchas regiones. Donde el miedo a un ataque es parte de la rutina. El actual gobierno promete expulsar a las potencias extranjeras, tomar el control del país y acabar con el terrorismo. Suena bien en los discursos, pero la realidad es otra. Sin recursos, sin apoyo internacional y con un conflicto que no para de crecer, las chances de que algo cambie son mínimas. Lo que pasa en este país no es solo un problema local, es el reflejo de cómo funciona el continente africano. Los países ricos siguen siendo ricos, los pobres siguen siendo pobres y cada vez que alguien intenta cambiar las reglas, el sistema se encarga de recordarle quién manda. Y acá llegamos al final de este recorrido, donde la vida parece una lucha constante contra la adversidad y cada día se vive con la incertidumbre de un futuro que nunca llega. Llegó el momento de revelar ahora sí el nombre de este lugar. Hoy, en el puesto 198, tenemos a Burkina Faso. Por eso justamente el humo que puse al inicio. Calculo que se entendió. Déjame en los comentarios qué opinas de este país, si sabías la historia que te comenté en este video y por sobre todas las cosas, si crees que hay una posible salida el día de mañana, una solución o que va a continuar de esta manera. No te olvides de suscribirte a este canal para no perderte los próximos puestos de este ranking que cada día se va poniendo más interesante. Antes de irme también te quiero recomendar esta lista de reproducción con todos los demás puestos que ya fueron analizados en este ranking. Nos vemos ahí, la seguimos. Nos vemos, muchachos.